Gloria a Dios. Bendito sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo, querido vecino. Es un honor para la iglesia de nuestro Señor traer poder, traer una esperanza, una palabra de vida para tu vida, querido vecino. Es importante para nosotros como hijos de Dios poder traer el testimonio de nuestro Señor Jesucristo. Por eso es importante que la palabra de Dios sea proclamada ante aquel que no ha conocido a este Dios maravilloso. Te quiero compartir una historia, un milagro sucedido en las calles polvorientas de Israel. Porque dice la palabra de Dios en el Evangelio de Marcos, capítulo 5, que había un hombre principal en la sinagoga llamado Jairo, el cual vino al maestro porque su hija estaba enferma, dice la palabra de Dios. Y Jesús lo acompaña, y yendo de camino, dice la palabra de Dios, que la gente apretaba al maestro, las multitudes le seguían, porque la humanidad siempre ha tenido una necesidad grande de poder entender y de poder saciar un vacío que hay en el interior de su vida, en el interior de su corazón. Y al acercarse al Señor, una mujer, dice la Escritura, la cual hace 12 años padecía un flujo de sangre, a lo cual dice la palabra que esta mujer sufría un gran azote, sufría y padecía la discriminación de la cultura de aquel tiempo, porque lamentablemente la cultura judía, la cultura israelita, era una cultura que discriminaba al pecador, que discriminaba al que estaba enfermo, que discriminaba a aquel que tenía una cojera, que discriminaba a aquel que era ciego, que discriminaba a aquel que tenía alguna enfermedad, querido vecino. Y esta mujer, ¿por qué sufría este azote? Porque la palabra de Dios, lamentablemente para el hombre es condenado por la palabra de Dios, pero no porque Dios lo quiera condenar. Porque el Evangelio de Juan 3:17 dice que Dios no envió a su Hijo a condenar a este mundo, sino para que el mundo pudiera tener salvación, sino para que el mundo pudiera tener una esperanza, sino para que el mundo pudiera entender que hay un solo Dios y un solo mediador entre los dioses y los hombres, entre el Dios vivo y los hombres que habitamos en esta tierra, a Jesucristo, el hombre, el Hijo del Dios viviente, aquel que es el alfa y el omega, aquel que es el principio y el fin, aquel que es, el que fue y el que ha de venir, el todopoderoso. Dice la Escritura, querido vecino, a ese Cristo maravilloso te hemos venido a presentar en esta hora. Y esta mujer que tenía este flujo de sangre, querido vecino, la palabra de Dios lamentablemente ponía restricciones sobre su vida. ¿Por qué? Porque la ley de Dios, y estamos hablando de los primeros 5 libros de la Escritura, discriminaba a esta mujer y lamentablemente la condenaba a estar impura delante de la presencia de Dios y delante de los hombres. Porque en el libro de Levítico, capítulo 15, versículo 25, dice que la mujer que tenía flujo de sangre en su cuerpo por 7 días era impura delante de Dios, era inmunda delante de Dios. Y ese azote esta mujer lo vivía porque lamentablemente esa cultura discriminaba al que sufría, discriminaba al que supuestamente estaba inmundo delante de ellos. Pero el Dios vivo, el Dios maravilloso, lamentablemente esta mujer no estuvo 7 días con ese flujo, sino que estuvo largos 12 años padeciendo esta enfermedad, siendo vituperiada, siendo discriminada, siendo menoscabada en su integridad, en sus emociones, en sus sentimientos, en sus pensamientos. Imagínate cómo estaba esa mujer de deshecha interiormente y espiritualmente, porque los hombres la discriminaban por estar inmunda delante de ellos. Pero al hablar de inmundicia,
En el Antiguo Testamento no es hablar que la mujer estaba sucia o que estaba en pecado. No, era una condición temporal que la mujer vivía por estar inhabilitada para lo sagrado, que estaba inhabilitada para poder participar del templo o del tabernáculo de Dios. Querido vecino, esa mujer anhelaba estar sana, esa mujer anhelaba estar delante de su Dios agradecida, pero los hombres no se lo permitían, los hombres no la dejaban venir a Jesús, venir al Dios Todopoderoso, porque la discriminaban. Déjame decirte, querido vecino, que esta sociedad lamentablemente se ha vuelto una sociedad sin amor fraternal, sin amor prójimo, porque hay gente que está sufriendo. Este mundo lamentablemente está en oscuridad, este mundo está entenebrecido, el corazón de los hombres está entenebrecido, querido vecino, porque el mundo no quiere entender que el que reina en este mundo se llama Satanás, el diablo, porque él usurpó desde el principio la gobernanza de este mundo que Dios se le había dado al hombre, pero el hombre, por desobedecer, se dio la gobernanza del mundo a este ser despreciable y estableció un reino de oscuridad, estableció un reino de tiniebla, al cual al hombre lo envuelve, querido vecino, al cual al hombre lo hace pecar delante de Dios, al cual al hombre lo ciega espiritualmente y no deja ver que hay un Dios que es real, que hay un Dios que es glorioso, que hay un Dios que es majestuoso, que hay un Dios que es soberano y que permite, incluso dice la palabra, que sus misericordias, querido vecino, porque el amor de Dios es incondicional, el amor de Dios es fraternal para con el hombre, porque nosotros éramos pecadores y aún siguiendo siendo pecadores, por Jesucristo el Señor pudimos alcanzar la salvación y vida eterna. Pero Dios es tan bello, Dios es tan hermoso, querido vecino, Dios es tan extraordinario, porque permite que sus misericordias sean renovadas cada mañana y permite que ese amor, que esa bendición tremenda de poder abrir nuestros ojos y contemplar a esa estrella resplandeciente de la mañana, a Jesucristo el Señor, aquel que ha venido a salvar, aquel que ha venido a rescatar, aquel que ha venido a dar vida y vida en abundancia. Querido vecino, querida vecina, en esta hora quiero hacerte entender que el Dios vivo, que el Dios glorioso, que el Dios maravilloso ha tenido misericordia de tu vida, ha tenido misericordia de nuestra vida, porque nos ha permitido abrir nuestros ojos al amanecer. Hemos podido contemplar el alba de la mañana, hemos podido contemplar el amanecer. ¿Cómo no agradecer a un Dios tan maravilloso? ¿Cómo no agradecer a un Dios tan majestuoso, querido vecino? Por eso esta mujer llegó un momento en que escuchó hablar del Maestro, escuchó hablar que venía Jesús Nazareno, escuchó hablar que venía Jesús, el Hijo de Dios, el Hijo de David, esa estrella gloriosa que resplandece día a día sobre este mundo. Y se escabulló entre la multitud, y se escabulló entre los hombres, porque ella era despreciada, ella era menoscabada, ella era criticada por su condición. Pero tuvo la convicción, tuvo la fe de creer, porque escuchó hablar de Jesús, escuchó hablar del Salvador, escuchó hablar del Mesías que estaba en medio de esas calles polvorientas. Por eso es relevante para nosotros como hijos de Dios traerte esa palabra, hablarte del Maestro, hablarte del eterno Salvador, del Hijo del Dios viviente, de aquel que dice la Escritura que fue muerto por los pecados del hombre conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que al tercer día Dios lo levantó de entre los muertos. Y esa resurrección, ese levantamiento con gloria, con poder, con majestad, con bendición de Dios, vino a establecerse el fundamento para que el Evangelio pudiera ser el camino para que el hombre pudiera tener una reconciliación
reconciliación con el Dios Todopoderoso, porque el Dios vivo amó a este mundo con un amor que no tiene límites para Él. ¿Por qué? Porque ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga esa vida eterna, querido vecino. Que Dios te bendiga en esta hora, que Dios te guarde, querida alma que escucha. Dios te ama, varón. Dios te bendiga, varón. Dios te está golpeando el corazón porque quiere retomar la relación contigo. Dios requiere reconciliarse contigo, querido vecino, querida vecina. Por eso el Dios vivo, por eso el Dios altísimo envía a sus hijos para hablar de Jesús, para hablar del Maestro, para hablar del Rey de Reyes y del Señor de Señores. Querido vecino, querida vecina, esta mujer creyó en Jesucristo el Señor. Esta mujer creyó, no importa que la cuestionaran, no importa que la criticaran, pero creyó al Maestro, porque poder salió de Él, poder salió del Hijo de Dios, para que esta mujer, primeramente, Dios le perdonara todos sus pecados. Dios, Jesús, el Hijo de Dios, le diera salvación y posteriormente le dio la sanidad a ese azote. Como te compartí hace poco, querido vecino, este mundo está envuelto en tiniebla y en oscuridad. Estamos en la Pintana, un lugar de conflicto, un lugar donde el enemigo está entronado. Pero déjame decirte que hay un grupo de hijos de Dios que estamos dando la batalla, porque somos hijos del reino del Dios Todopoderoso. Somos mensajeros, somos heraldos de Cristo, somos hijos del Dios Altísimo. Hemos sido lavados, hemos sido salvados, hemos sido redimidos, y hoy tenemos Padre, tenemos patria, porque ya no pertenecemos a este mundo. No, querido vecino, la palabra me dice que la ciudadanía de los hijos de Dios no es terrenal, es una ciudadanía celestial. Nuestro lugar, nuestro reposo será eternamente en el cielo, querido vecino. Allá nos espera la bendición. Por eso día a día tratamos y buscamos a Dios para vivir delante de su voluntad, querido vecino, querida vecina. El drogadicto tiene una esperanza, el alcohólico tiene una esperanza, la mujer que sufre dificultades económicas, la mujer que también puede estar en el flagelo de la droga, tiene una esperanza para con Cristo Jesús. Querido vecino, querida vecina, en esta hora la iglesia del Señor está presentándote el camino para volverte al Padre, el camino para reconciliarte con el Dios Todopoderoso, y ese camino que también es una verdad, porque la verdad es la palabra de Dios y la palabra es Cristo. Cristo es el Logos, Cristo es el Verbo, la palabra de Dios vino a revelar a Jesucristo el Señor. El Antiguo Testamento fue escrito por los profetas, por Moisés y por los hombres de Dios, pero este Evangelio Santo vino a ser lo real, porque el Antiguo Testamento era solamente una sombra de lo que había de venir, lo que debía manifestarse, porque se vino a manifestar lo perfecto, se vino a manifestar lo santo, se vino a manifestar lo eterno, se vino a manifestar el eterno, glorioso, majestuoso y maravilloso Hijo de Dios. ¿Qué importa las tinieblas? ¿Qué importa la oscuridad? Si tenemos aquel que dice: yo soy la luz del mundo, y el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Que la luz de Cristo pueda iluminar tu entendimiento, que la luz de Cristo pueda iluminar tu mente, que la palabra de Dios pueda penetrar tu corazón, porque el único que convence de pecado al hombre es el Espíritu Santo de Dios. Querido vecino, Dios está hablando a tu vida, Dios está hablando a tu corazón, Dios está golpeando tu vida, Dios está llamándote. Dios te dice que te espera con los brazos abiertos.
se habla de la parábola del hijo pródigo, que muchas veces se da la interpretación que es para cristianos que han dejado el evangelio, pero todo ser humano se ha ido de la casa del Padre, todo hombre se ha ido a vivir los placeres de este mundo, todo hombre se ha ido a vivir el hedonismo de este mundo, pero el Padre sale al camino día a día para ver que su hijo vuelva a la casa del Padre, para que su hijo vuelva donde estaba bien, donde estaba seguro, donde estaba bendecido. Querido vecino, Dios te quiere vestir con ropas espléndidas, con ropas nuevas. Dios quiere poner anillo en tu dedo, Dios quiere ponerte calzado nuevo, Dios quiere hacer una fiesta. Porque por un alma que se arrepienta, dice la palabra de Dios, hay fiesta en los cielos. Querido vecino, querida vecina, damos gracias a Dios por esta hermosa oportunidad. Te quiero hacer una hermosa invitación a nuestra iglesia, ministerio evangelístico pentecostal, palabra de restauración. Tenemos cultos martes, jueves 8:30, día domingo 18 horas, Pedro Uneos, esquina Judas Tadeo, comuna de La Pintana. Querido vecino, Jesús te ha amado con amor eterno. Él dio su vida para que usted alcance la vida eterna, para que usted alcance el perdón, para que usted alcance esa gloriosa promesa de vivir eternamente con el Dios vivo, porque el hombre lamentablemente está separado eternamente de Dios, pero Jesucristo el Señor vino a establecer esa reconciliación con el Dios Todopoderoso. Para el Dios que vive sea toda la gloria, sea toda la honra, sea todo el imperio y la alabanza por siempre y para siempre, para nosotros y para ustedes. Dios siga teniendo misericordia. Que Dios te bendiga, querido vecino.